Estamos en vivo. Bienvenidos a todos y a todas que están del otro lado de la pantalla. Bienvenidos a esta nueva transmisión de EIM TV en sociedad con la Fundación Memoria Viva y con el acompañamiento de la comunidad israelita del Centro Israelita de Santiago, el Mercaz, la NBI y el Museo del Holocausto de Guatemala. Tenemos hoy la oportunidad de entrevistar a Marcos Albo, Karen Kodner, quien es directora, miembro del directorio de la Fundación Memoria Viva, será quien lo va a entrevistar. Y un poco el tema que nos trae hoy es la Kristallnacht, la conmemoración de la Kristallnacht, que fue un pogrón premonitorio de la barbarie nazi sucedió entre la noche del 9 y la mañana del 10 de noviembre de 1938. Y en este contexto es que vamos a hablar con Marcos, que es además de tener un major en advertising, es director de AND Comunicaciones, consultor de B-Lab, cofundador de Cow Company, pero además es tercera generación de sobrevivientes de la Shoah y es el autor del libro Mi abuela estuvo en Auschwitz, que es el tema por el cual vamos a hablar con él hoy. Por eso, Karen, que es periodista, escritora, podcaster y miembro del directorio que ya dije de la Fundación Memoria Viva, nos va a hacer el honor de hablar con Marcos y vamos a tratar de tocar este tema desde la perspectiva personal, de una persona que no lo vivió directamente, pero que tiene la experiencia de conocerlo a través de una persona tan cercana como una abuela, ¿no? Así que bienvenidos Marcos y Karen, ¿cómo están? Hola, hola, muchas gracias, muy buena presentación. Hola Karen, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, contento aquí de estar contigo en esta conversación más que entrevista, espero. Exactamente, estoy bastante emocionada porque si yo me acordara de ti de chiquitito, yo te conocí chiquitito, chiquitito, chiquitito. Y ahora te veo un poquito más grande, ¿no? Y súper canoso. Sí, pero eso nadie se da cuenta. Eso incluso es interesante. Te conocí, yo creo que en la casa de Isabel Montt. Sí, el otro día pasé por ahí. Muchos recuerdos de esa casa. Uf, yo vivía en esa casa, así que imagínate. Eh, Por eso me emociona porque yo estuve de cerca con tu familia, yo conocía a tu abuelita, a tus papás, a tus hermanos, entonces como, wow. Y, y para Memoria Viva además esto es un honor porque efectivamente tú lo has dicho muchas veces, que sin la entrevista que hizo la Fundación Shoah de Spielberg, en la cual entrevistaron a tu abuelita, no hubieras podido escribir este libro. Y nosotros en Memoria Viva, que tenemos un registro importante de 140 personas, quisimos entrevistar a tu abuelita, pero llegamos tarde. Llegamos tarde cuando ella estaba viva, pero su cabeza ya no funcionaba bien en términos de memoria. Y, y cuéntame, ¿qué has sentido tú en estos meses? Recién estaba escuchando un podcast una entrevista que te hizo Rodrigo Gendelman en Loli, cuando el libro estaba a punto de salir. Faltaban 2 días, creo, el lunes salía. Es como, va a salir y tú estabas ansioso. ¿Qué ha pasado desde ese momento hasta hoy? ¿Cómo ha sido el proceso? Uy, ha sido súper emocionante, en verdad. Yo estaba muy ansioso porque eh, no había compartido el texto con mi familia y lo que más nervioso me ponía era saber qué opinaban ellos, particularmente porque ellos están muy mencionados en el libro y finalmente son quienes tienen el recuerdo más vívido de mi abuela. Eh, y lo que quería saber era qué les provocaba a ellos leerlo y si es que le había hecho justicia o no a la Daisy, a mi abuela. Y, y en verdad, bueno, yo originalmente siempre pensé de que era un libro mucho más para nosotros mismos, en el fondo, como una especie de recuerdo de dejarlo dentro de la familia y, y la editorial, yo dije, puta, qué bonito que se animó a hacerlo como más masivo, pero probablemente es algo que va a quedar mucho más al interior. Pero ha pasado algo fenomenal y muy bonito que ha sido de que me empieza a escribir gente que no conozco, gente que ni siquiera es de la comunidad tampoco, eh, y me cuentan de cómo la narración de mi abuela, de la Daisy, les cambia su forma de ver la vida también. Y cómo este relato como de sobrevivencia
y de no dejarse victimizar y de seguir adelante y dar la lucha y todo eso, es una historia que no es solamente para nosotros mismos, para como el consumo hacia el interior de la familia, sino que tiene mucho que ver con enseñanzas que deja y que van mucho más allá. Y la verdad es que ha sido maravilloso, que 2, 3 veces al día me llega un mensaje diciendo estoy enamorado de tu abuela, qué ganas de haberla conocido. Y eso finalmente es un bálsamo de tranquilidad de saber de que, bueno, está bien representada, porque efectivamente si la hubiesen conocido en vida, se hubiesen enamorado sin necesidad de las palabras de haberla descrito en realidad. Me imagino que estos meses además se suma cuando uno va a lanzar un libro es como cuando te va a nacer un tercer hijo, en tu caso tienes 2 hijos. Y esperas tanto ese minuto, pero no esperas que esté en el COVID. Te imaginas en tu fantasía que va a haber un lanzamiento, que van a haber los discursos, los aplausos. Y bueno, el libro se tuvo que comprar por Busca Libre, el lanzamiento fue bien alternativo. Y además, paralelamente, emprendiste algo con The Cow Company muy intenso. Entonces, se te tienen que haber fusionado distintas sensaciones de frustración y también de orgullo haber hecho algo así. ¿Cómo es? La mayor frustración no tiene que ver con el discurso y los aplausos, porque nunca lo vi eso. O sea, no tenía como mi idea de estar así como frente a un auditorio hablando y que la gente aplaudiera, como que ya el hecho de tener un libro publicado para mí ya era un premio en sí mismo. Pero lo que sí quería, y que lo viví finalmente, pero bastante más tarde del lanzamiento, era poder pasearme por una librería, que es un paseo que hago prácticamente todos los días, y descubrirme a mí mismo ahí. Y eso fue maravilloso, pero se pospuso, tuvo muchos momentos de ansiedad, estaban todas las librerías cerradas y lo único que podía ver era vitrineándolo como a través de internet en el fondo. Entonces, la primera vez que lo vi fue súper emocionante, tenía ganas de abrazar al librero ahí, pero con mascarilla, con distanciamiento social, era imposible. Además, el tipo tampoco hubiese entendido por qué, porque además me daba mucho pudor decirle que era yo mismo el autor del libro que estaba ahí. Y fue tanto como la desconexión de lo que estaba pasando que finalmente terminé comprándome mi libro, en el fondo, para que no se viera como tan absurda la situación. Entonces, y el tipo me dice, sí, es un libro que se han llevado bastante, se lo recomiendo, y es de un autor chileno. Le digo, no, sí, algo, cacho. Entonces fue como bastante freak, bastante sui generis, y sí, acompañado de todo el tema del online, que finalmente ha dado un espacio, que es lo que conversamos con David al principio cuando estábamos conociendo, de que no nos conocemos en persona, pero al final yo creo que esto del Zoom y de la distancia ya es conocerse en persona, o sea, ya hay que cambiar los paradigmas antiguos con este lenguaje moderno que yo creo que además llegó para instalarse. Llegó de alguna manera para quedarse y que vamos a vivir con eso, independiente de que la pandemia se vaya. Yo creo que hoy día hay muchas cosas que van a suceder mucho más a distancia. ¿Cómo cómo fue en realidad el proceso creativo? Desde el minuto en que tú tienes esta inquietud de plasmar la historia de tu abuelita a esa inquietud concretarla. Yo soy muy bueno para posponer las cosas en general, hasta que tengan una fecha límite. Normalmente cuando en el colegio había que leer un libro, el libro lo leía la noche anterior. Lo que finalmente, claro, era súper estresante, pero terminaba siendo una buena receta porque lo tenía súper fresco lo que estaba ahí leyendo. Y en este caso me pasó también de que pospuse mucho tiempo la idea de poder escribirlo, de poder sentarme a escribirlo. Fue hasta que el editor me dijo, ya, tenemos una fecha, tienes que entregarme el primer manuscrito en octubre. Y ahí fue como, ok, si es octubre, tengo que ponerme a escribir por lo menos un año antes. Y así comenzó como un poco la bajada, pero si no, yo creo que lo hubiese postergado eternamente porque además era un tema del que sentía más la necesidad de escribir que las ganas de escribirlo. Porque sabía que en el minuto que me metiera no me iba a poder salir, y cuando me metiera iba a ser súper intenso, porque yo soy un poco apasionado en ese sentido, como que cuando estoy en un tema, estoy en ese tema. Entonces, cuando escribí el libro estuve un año, un poquito más de un año y medio, metido completamente en el tema del holocausto. Entonces fue leer, escribir, soñar, y estar metido en Auschwitz prácticamente un año y medio, con el mindset ahí completamente,
porque mientras no escribía o no veía documental o no transcribía la entrevista de mi abuela, estaba viendo películas o leyendo libros o algo por el estilo. Entonces soñaba con Auschwitz y fue súper intenso y sabía de que era un tema que quería posponerlo porque no tenía ganas de vivirlo en carne propia. No, no por vivirlo yo, sino que por vivirlo a través de ella. Yo lo he dicho ya varias veces, como que sonaba un poco repetitivo, pero mi abuela no hablaba mucho del tema y no se definía mucho por el tema de Auschwitz o el Holocausto. Entonces, agarrar a ese personaje, que para mí era un personaje querendón, simpático, buena onda, divertido, y ponerlo en el contexto de un campo de exterminio, era muy fuerte. A pesar de que yo sabía cómo Ah, había reaccionado en ese entonces, pero en sí mismo era muy fuerte ponerlo allá, y no quería ponerlo allá. Hasta que ya no quedó otra que ponerlo allá. Entonces dejé de postergar y me puse a escribir. Y el proceso creativo partió con la investigación, pero me di cuenta de que no tenía que investigar todo y después escribir, sino que tenía que ir escribiendo a medida que investigaba, para poder irme sorprendiendo yo también. Porque si bien algunas cosas estaban en la memoria colectiva de la familia, hay muchas cosas que no teníamos idea. Y lo que tú decías al principio, esta entrevista que dio ella a la Fundación Shoah, a la fundación de Spielberg, yo no lo quise ver por mucho tiempo. A pesar de que yo estuve ahí cuando la grabaron, estaba en otra pieza, eh, teníamos el DVD, yo le compré un DVD a cada uno de los miembros de mi familia para que lo tuvieran en el fondo como respaldo y recuerdo, pero yo no lo quise ver. Y lo empecé a ver en el momento de la investigación y veía 2 minutos, lo paraba y escribía sobre esos 2 minutos durante una semana. Entonces veía después 2 minutos más y escribía otra semana. Me demoré en ver las 3 horas que dura el documental 1 año y medio. ¿y te liberaste tú de Auschwitz? Sí, ¿Hoy? sí, desde que lo entregué sí sentí que salimos. Fue un viaje muy en conjunto, como que sentí de que fue nuestro viaje de despedida, que nos lo debíamos entre la Daisy y yo. Y, y salimos juntos, sentí que salimos juntos después porque estaba todo lo posterior a Auschwitz, que la primera parte quizás también fue súper fuerte cuando tuvieron que volver a Grecia y sus casas no estaban, la familia no estaba, no había red de apoyo, no había nada, pero por lo menos estaba la conciencia de que hoy día, visto como en retrospectiva, hay toda una familia que se creó después, entonces toda la angustia que se vive del momento, sabéis que tiene una salida, que hay una válvula de escape de que algo bueno pasó después. Eh, y por eso también el título del libro, que a mí no me gustaba en un principio, mi abuela estuvo en Auschwitz, me empezó a hacer mucho más sentido después, porque en 4 palabras como que resumía todo y decía, bueno, estuvo, por lo tanto salió, es una historia de supervivencia, es una historia de sobrevivencia, de amor, de creación de familia, porque ya se habla de un nieto. Entonces sentía de que finalmente, a pesar de haberlo peleado mucho tiempo con la editorial, creo que la editorial tenía razón. ¿Y no te sonó muy similar a la bailarina de Auschwitz? A mí no me gustaba por varias razones. No me gustaba porque hoy día el apellido Auschwitz está en casi todas Claro. las cosas. Entonces, está la bailarina de Auschwitz, el tatuador de Auschwitz, un amor en Auschwitz, la bibliotecaria de Auschwitz y así. Entonces, me daba susto de ser uno más. Y eso era un poco lo que yo le peleaba también a la editorial. Pero ellos me decían que hoy día Auschwitz es un género en sí mismo. Por lo tanto, existía la posibilidad de tener distintas, o sea, como subgéneros dentro del género de Auschwitz y formas distintas de narrarlo. El tema era cómo lograba yo salirme de eso y poder hacer algo diferente a lo que se había creado. Pero tampoco me gustaba el hecho de que hablara de mi abuela, no porque me ponía a mí al centro de la narración. Y yo no quería estar al centro de la narración, sino que fuera ella. Entonces, cuando hablo de mi abuela, el protagonista pareciera que soy yo. Y eso tampoco me gustaba. Pero aparentemente fue más un tema propio, porque el resto de la gente no lo leyó tan así. No, no, porque efectivamente cuando tú lees el libro, que yo lo tengo aquí, lo tengo un poco, que me lo leí en un día, tal cual le dije a Marcos, me lo leí en un Shabbat, y ese domingo, ese lunes, le dije, algo tenemos que hacer, porque de los muchos libros que he leído de Shoah, este es un relato extraordinario, que va creciendo en tensión, en una estructura compleja y con un narrador
que me da la sensación que al final jugaste con dos narradores, ¿verdad? El narrador tú como nieto, pero hay un narrador omnisciente que simplemente nos relata muchas cosas que van sucediendo. ¿Cómo elegiste el narrador? Es una buena pregunta, porque yo creo que no lo elegí. No quiero decir como el narrador me eligió a mí, no, sino que estaba como probando distintas cosas y dije, ¿sabes qué? Primero voy a transcribir la entrevista completa. Y así partí, empecé transcribiéndola y dije, no, esto es una lata, no quiero transcribirla, pero creo que esté para que tenga un carácter documental también, cosa de que cuando uno va viendo lo que va sucediendo por la otra narración, aparezca la entrevista y le dé la sensación de realidad, de que esto es una cosa que sucedió y no es una historia inventada. Entonces dije, quizás tenía sentido poder tener el narrador yo desde la perspectiva del nieto que está viendo la entrevista, pero al mismo tiempo poder irnos a la narración, como decías tú, omnisciente, donde podemos ver un poco más desde arriba lo que está sucediendo, pero siempre centrándonos en el personaje de ella, de lo que le sucedía a ella. Tuve algunos reparos en algún principio de poner demasiada información histórica, demasiada información más periodística, y ahí Pablo Simonetti me ayudó con algunos consejos de estilo, donde me empezó a sacar cosas. Y me decía, no, esto no, esto no, esto no, esto está en los libros de historia, no necesitamos libros de historia, queremos saber qué le pasa a ella. Y ahí fuimos como podando el árbol, y nos fuimos concentrando en ella, y yo creo que ese fue un súper buen consejo de Pablo. Después también mi editor me ayudó un poco con el quiebre de tiempo, me decía, no podemos terminar el libro en Chile, tiene que terminar el libro cuando ella sale del campo. Entonces finalmente jugamos con un quiebre temporal y empezamos a dividir, después de una parte del relato, dividir temporalmente lo que va sucediendo en el campo, pero al mismo tiempo con lo que va sucediendo cuando sale de Chile. Cosa de que tenga dos finales inmediatos, en el fondo. El final, en el fondo, que cuando ella muere, que está al principio de la novela, y el final real, que es cuando sale del campo y cuando sale o sea, cuando crea su familia en Chile. Entonces, lo que pasa es que la estructura, tú jugaste en la estructura, jugaste en tres niveles, porque jugaste con la entrevista, con el relato de ella estando en su experiencia, digamos, en el campo, en la deportación, liberación, etcétera, y tú mismo. Ella en un hoy, digamos, o una vía. Y eso se agradece porque te hace un relato más complejo y más interesante del que hubiera sido completamente lineal. Te engancha como lector. Quieres saber más como lector. Y ahí un poco lo que tú me decías, como cómo elegí el narrador, no lo elegí, como que finalmente empecé a probar distintas cosas y quedaron todas. En alguna parte, en una entrevista me ponían como al principio, así como que tenía un relato medio cortasiano, tipo Rayuela, y dije, wow, no era lo que yo esperaba, no era lo que intenté, y si quedó así, no. Genial. Completamente, claro, genial, pero súper fortuito en el fondo. Yo creo que tiene más que ver con un desorden mental que con una estrategia. ¿Y le tienes susto a tu desorden mental en este caso? No, aprendí a convivir con él. Yo y mi desorden mental nos llevamos súper bien ya a esta altura de la vida. Marcos, te tenemos una sorpresa aquí. David, que está en silencio, va a poner aquí algo, un video que te queremos mostrar. Aquí estoy. Me dicen si se escucha bien. Se escucha perfecto, todavía no vemos nada. Ahí va. Ahí vamos. Todavía no vemos nada. Ahí está. Sí. ¿Ahora ven? Ahora sí. O sea, vamos en camino. Son los gajes del oficio, ¿no? También la tecnología tiene sus complicaciones. No hay problema, estamos todos relajados en esta, así que no hay problema, no hay que ponerse nervioso en estos casos. Bueno. ¿Se escucha? No. Quizás, Karen, me puedes contar un poco, mientras tanto, de que claramente reconozco perfectamente ese sillón.
Ajá, plantas, la pared, todo, así que es parte de lo que en algún minuto describía en el libro también, cuando le hacen la entrevista. sí, sí. Una cosa que del libro que a mí me... que, ¿en qué minuto decidiste? Porque cuando estábamos empezando a conversar, dijiste que tú ibas a escribir como el registro de la historia de tu abuela, pero ¿en qué minuto esto se traspasa a ser una novela, a ficcionar sobre la historia de tu abuela? Yo creo que eso es algo que siempre quise hacer. O sea, el registro lo quería escribir en el fondo como para un registro propio y poder irlo consultando, porque era mucho más fácil poder consultar algo escrito que algo en video. Eh, y yo creo que fue una decisión de estilo desde el principio. Yo no quería hacer un Ah, relato periodístico. Había leído muchas novelas o libros sobre Auschwitz que también entran dentro del género de no ficción, pero que me parecía que estaban demasiado periodísticas. Y yo, por un lado, no soy periodista y por otro lado me gusta más el relato vivencial, donde podamos conocer emociones. Y yo creo que desde el minuto uno traté de salirme de ahí. Incluso cuando hago como el registro de la entrevista, están mis sí, emociones de, de qué es lo que me va pasando a mí cuando la estoy viendo. ¿Quieren que pero probemos? probemos, porque yo puedo seguir conversando esta mañana con Marcos, así que tú nos dices. ¿Se escucha? No, ¿tú Todavía Marcos no. escuchas? No, nada. Yo creo que, David, tienes que ponerle la parte de compartir la pantalla. Sale Sí. como abajo hay un botón que es compartir audio también. Ah, qué interesante eso. Compartir audio Para, de... aquí la gente de Facebook no sabe, pero ¿Ahora nosotros sí? estamos en la plataforma Zoom. Ahí Ahí sí. se escucha así. Pero ¿cómo podíamos vivir si no teníamos para comer? Nos peleábamos, después nos subieron en unos buses, en unos camiones, para llevarnos a una parte muy lejos. Y empieza a nevar y se empiezan a formar encima de la espalda de cada uno. ¿Cómo se llama cuando neva? No se hace unos... Se congela. Como unos palios de helado, y de eso nos manteníamos. Hoy dicen, no me lo tomen, eso es mío. Si yo lo tengo en mi espalda, me pertenece a mí. Y nosotros se lo sacábamos y con eso sobrevivimos los 3 días que nos tocó caminar para llegar en otro campo. Mira, eran cosas que inventaban para matar. ¿Me entiendes tú? Total, nosotros éramos unos animales. Nadie se decía preocupar de lo que nos estaba pasando a nosotros. La liberación, como te digo, fue lo más terrible que se hizo. Lo más terrible. Terrible. Claro, porque entraron los rusos, en primero nos hicieron una broma, nos dijeron los alemanes que ellos ya se van porque ya estamos libres, porque se terminó la guerra. A ver qué íbamos a hacer nosotras, ¿entiendes? Y empezamos todos a gritar, a estar contra de ellos. Bueno, la mayoría de nosotros ya eran locas. Todavía chiquillas, la edad de 16, 17 años, estaban así. David, si quieres puedes parar acá Decían para yo los contarle alemanes, a Marcos. porque estaban locos, venían los alemanes en realidad a matar. ¿Claro? Ahí estamos. Marcos, yo te quiero contar de dónde nace este video, que es primera vez que lo mostramos, que es un proyecto de Memoria Viva, específicamente que se llama Abro Memoria, en el cual estamos levantando toda la cantidad de tremenda información que hay en las casas y también en el Instituto Hebreo. Gracias a la Mora Perla, ella ha hecho un trabajo maravilloso con los alumnos del Instituto Hebreo hace años atrás, que los niños entrevistaban a los sobrevivientes. Y esto, ella tenía todo este material guardado en unas cajas. Y recién ahora salió a la luz. Esto no te podría decir bien el año que se hizo, pero estaba hecha la transcripción de la entrevista, que dura casi 40 minutos. Son alumnos del Instituto Hebreo, no sé, segundo medio, primero medio, te mentiría, que la entrevistan, editan y ponen esta música. Y además que nosotros mandamos a digitalizar ese VHS, y ahora lo que tú estás viendo es algo digitalizado dentro de la calidad que era el VHS en ese minuto. La verdad es que ha sido muy emocionante poder sacar literalmente de cajas empantanadas esto y poder mostrárselo.
porque hay un dejo de generosidad muy grande en el sobreviviente al contar. Porque te pueden decir que cuentan para que no se vuelva a repetir, pero también no te cuentan los sueños y las pesadillas que se generan en ese Auschwitz posterior, digamos, que me imagino que tú también lo viviste. En ese sentido, tu abuelita no tuvo una vida fácil posterior. Y aquí tú te la jugaste por contar ese relato. Porque una cosa es contar la historia formal de lo que pasa durante la guerra y la liberación, y otra es contar las complicaciones familiares. O sea, tú mismo en el libro cuentas el encuentro con su hermano cuando viene de visita a Chile, que no fue fácil, él tampoco era un personaje fácil. La muerte de tu abuelo y la enfermedad de Pepito. ¿Cómo abordas tú esto? No solo a la vez como escritor, sino como nieto e hijo. ¿Entiendes? Que hay un tema de cuánto la intimidad pasa a ser algo abierto. Igual, o sea, sí, al escribir era como ir pisando sobre huevo, entonces también sentía de que tenía que ir pidiendo permiso. Y por ejemplo, la historia de mi tío, de Pepito, la fui validando mucho con su señora, con Mónica. Entonces, para mí era algo que no podía salir sin su venia. Uh-huh. Todo lo que yo sentí que podía ser un poco más conflictivo, efectivamente como que pedí permiso. Hay cosas que probablemente sí tuve que dejar a un lado, en el fondo, porque quizás son cosas de las que no son tan relevantes quizás para el ejercicio del libro, que quizás me parecían interesantes de contar, pero quizás todavía no era el momento de contar algunas de ellas. Porque también el propósito tampoco es ahondar en algunas cosas familiares, sino que es contar la historia de Daisy. La muerte de mi abuelo, la muerte de... Yo a él no lo conocí, él murió el año que yo nací, como 1 o 2 meses antes, pero mi abuelo fue una persona súper presente, a través de mi abuela. Mi abuela, de lo poco que hablaba de Auschwitz, hablaba mucho más de mi abuelo. Yo siempre sentí de que su mayor dolor de la vida fue perder a mi abuelo, no haber estado en campos de exterminio, no haber perdido a su familia después de salir de los vagones de traslado, sino que fue perder a mi abuelo. De hecho, cuando ella se quebraba, era cuando hablaba de él. Y siempre tenía una forma tan linda de referirse a él, hablaba de mi maridito, de mi Yaquito. Yaquito. Entonces, de alguna manera, como cuando ella murió, sentí de que se acercaron nuevamente. Y porque están enterrados en el mismo lugar, en el fondo. Entonces, y hoy día están los 3 enterrados en el mismo lugar. Está mi abuela, mi abuelo y Pepito. Justo esta semana, entre ayer o antes de ayer, se cumplió un aniversario de fallecimiento de mi tío, de Pepito, y mi mamá comparte en el chat familiar una foto como de la lápida, y en la lápida están los tres, y en verdad es una historia que está tan unida, en verdad, son los 3. ¿Te emocionas tú al relatar esto? Sí, es que todavía sigue siendo reciente, en verdad. Y como que de alguna manera yo, después de haber publicado el libro, que fue ya casi hace un año, en el fondo, de haberlo entregado, la versión final, yo me desprendí del libro, como decías tú, como que me salí de Auschwitz. De hecho, cuando me llegó el libro no lo puedo ni abrir, no lo puedo leer, porque me pasa también que al leerlo encuentro que está todo mal y que hay que cambiarlo todo. Entonces, prefiero dejarlo a un lado. De hecho, me llamó el editor la semana pasada para decirme que la editorial iba a mandar a hacer más copias. Hicieron 4.000, ¿no? Hicieron 4.000 y ahora iban a hacer 2.000 más. Y me dice, ¿quieres cambiarle algo? Le dije, todo. No. Cambiarle algo me refiero a cambiarle la ortografía o hay alguna fecha que esté mal. Le digo, no, quiero agregar capítulos, porque también pasa un poco lo que estamos viendo ahora. Tú me muestras este video que yo no he visto nunca y empiezan a aparecer historias que no conocemos. Alguien me mandó una foto de una entrevista que apareció en un libro, ahora hace poco, donde mi abuela habla del traslado desde Italia a Argentina, cuando se van en barco viniéndose a Chile.
y ella cuenta cosas del barco que yo no tenía idea, y yo decía, ahí hay un capítulo entero que perdí en el fondo, entonces qué ganas de poder agregarlo. Entonces le digo al editor, quiero agregar ese capítulo, y me dice, no, ortografía nomás. Así que, nada, yo sí, me emociona porque en verdad es algo que de alguna manera cerré la puerta hace casi un año atrás, y ahora volver a hablar de esto es como volver a sentirlo de vuelta, entonces salen a flote todos estos sentimientos de cariño, de amor, de pérdida, de distancia, de tanto que faltó por decir, tanto que faltó por contar, tanto que faltó por escuchar. Entonces la veo y me emociono. Y justo hoy día estaba en el cambio de casa de mis papás y empiezan a aparecer estos tesoros ocultos también. Te Encontramos... lo dice, los tesoros ocultos. Y hoy día empiezan a aparecer otros. El fin de semana encontramos un frasco con piedras y tierra. Sí, ¿qué es eso? Que lo vimos. Oigan, Marcos es súper activo en Instagram. Y yo veo esto y ¿qué es? Cuéntalo que... Es un frasco chiquito con piedras y escrito muy mal como escribía mi abuela, y dice como, estas son las cenizas de mis padres, que ella recogió en Auschwitz. Claramente no son las cenizas de sus padres, pero cualquier tierra que alguien recogiera en Auschwitz tenía cenizas de alguien. Entonces, para ella, simbólicamente, me imagino que al salir del campo se agacha, recoge estas cenizas, las guarda en el bolsillo y se lleva la ceniza a sus padres. Y ese frasco viaja y lo tenemos ahí escondido de repente ahora, este tesoro como que aparece entre medio. A mí me emocionó mucho. Voy a citar acá el libro, en la página 244, los que lo tienen a mano. Extracto del diario, 23 de abril de 1978. Por primera vez que tengo que escribir con las lágrimas en los ojos, ya que mi dolor es tan profundo de anotar la fecha de la muerte de mi adorado y querido maridito, Yaquito. Fue en domingo a las 24 horas después de sufrir mitad de horas con dolores de estómago, que de idiota no me di cuenta que era el corazón, y por eso me siento terriblemente culpable por su muerte. Ruego a Dios y a mi maridico que me perdonen y me pueda conformar de este terrible dolor, ya que él era todo para mí, el que ruegue por todos nosotros, ya que todo lo dio por su familia. Si ustedes estuvieran leyendo conmigo el texto, además de la franqueza, hay una franqueza tuya que quisiste resguardar el diario, digamos. No hay puntuación, no hay acentos, hay faltas de ortografía. Y eso se agradece porque entrega la mirada a una persona realmente. Y el dolor desnudo, el dolor puro. Porque cuando uno escribe trata de hacerlo lo más lindo que hay, ¿no? De poder conectar al lector, escenas, dramaturgia, y aquí simplemente hay amor. Eso es. Yo siempre pensaba que mi abuela hablaba mal. Yo no entendía que ella estaba hablando ladino en el fondo. Y cuando escribía me pasa un poco de que yo veo como una proyección de esta niña de 15 años que entra al campo. Hay ciertas cosas de mi abuela que quedaron congeladas en sus 15 años, entonces hay ciertas cosas como tan cándidas. Cuando ella incluso habla en la fundación de Shoah o en distintas entrevistas y se proyecta hacia ella misma cuando está entrando al campo, no lo habla desde la perspectiva de un adulto. Que de alguna mantiene manera, la voz de la de niña de 15. Está la voz de la niña de 15. No. Porque no hay no sé cómo se llama psicológicamente, pero no hay un desarrollo, no hay como... No es que ese recuerdo ella lo desarrolló psicológicamente y hoy día lo entiende mejor, sino que lo sigue narrando como si tuviera 15 años. Y eso yo lo encuentro súper interesante y eso también está en ese diario. Mal escrito, con falta de ortografía, como dices tú, con una... No hay puntuación. No hay puntuación y con una forma de escribir que es como un niño que la está escribiendo. No sé si les pasa también cuando... Bueno, probablemente no, porque no están viendo la tipografía, digamos, con lo que ella escribió, que también tiene un poder en sí mismo. Marcos, nos gustaría mostrarte otro video que te tenemos, otra sorpresa hoy día. Claro. Sí, ahí sale el video. Unos instantes. ¿Y a esos videos yo tengo cómo acceder después? De todas maneras. De todas maneras.
¿Están viendo mi pantalla? Sí, Sí. estamos viendo tu pantalla todavía perfecto, la estamos viendo. Bien. Un orgullo tremendo que una persona haya podido sobrevivir a todo eso, haya podido formar una familia, y gracias a Dios somos un familión, gracias a una sobreviviente y a otro sobreviviente. Se quedó pegado, David. Sí. Y mi hijo se pasó con el libro, la verdad. ¿Se No ve ahí? sé cómo sabe Sí. escribir todo eso. Lo hizo maravilloso. ¿Cómo crees tú que debe ser para tu mamá haber visto el libro? Yo creo que hay una mezcla probablemente, hay una mezcla de orgullo y dolor probablemente, porque también la obliga a revivir. Yo no sé si mi mamá tiene ganas de revivir. Yo sé que mi mamá durante mucho tiempo, hasta hace poco, hasta hace un año atrás, se negaba a ver películas de la guerra, del holocausto, de cualquier cosa que de alguna manera la llevara hacia lo que había pasado su mamá. Pero hace un tiempo que empezó a darle como una oportunidad, en el fondo, a leer, a ver, a escuchar, eh, que quizás también es una manera de poder conectarse con ella después de que ella falleció. Pero mientras ella estaba viva, no había posibilidad de que mi mamá viera una película de guerra. Y ahora me parece que sí, me parece que está pudiendo leer la bailarina de Auschwitz, pudiendo leer el tatuador de Auschwitz o el Amantes de Praga, qué sé yo. Y, y yo creo que probablemente si es que este libro lo hubiese escrito con mi abuela viva, hubiese sido más fuerte todavía, más doloroso para mi mamá. Yo creo que salió en Hay, el momento que tenía que hay salir. una cosa importante para los que nos están escuchando, que para mí es la tía Sol. Ella no nació en Chile. Ella llegó de niña con una muñeca que se le perdió en el aeropuerto y creció con una madre en silencio, negadora total, que le venían episodios tremendos de angustia y que no los podía tolerar, digamos, y que recién ya de grande, de joven, se enteró lo que había vivido su mamá. ¿Tuviste miedo de abrir esta grieta de tu mamá, de este dolor, de este trauma? ¿Cómo, cómo lo manejas, digamos? Porque uno no quiere hacer llorar a otros, digamos, al final del día, en ese sentido. O sí, en realidad, no hacer llorar de dolor quizás, pero sí de emoción. Yo pensaba que podía ser a través de ese segundo, de sentir de que pudiera ver a través de otros ojos el legado de su propia madre. Y me parecía de que si pasaba eso, el dolor iba a ser mayor el de la emoción, o sea, el llanto probablemente iba a ser mayor el de la emoción que el del dolor. Y yo creo que sucedió. Mi mamá ya va como por la tercera lectura del libro, porque probablemente la primera la mojó entera. Y con esas lágrimas que deben haber caído, yo creo que pudimos pasar esa primera capa y ir a esa segunda donde es ver a su mamá como, no como ella lo contaba, sino que lo contaba como lo cuento yo probablemente. Me pasó también con una prima, con la hija de Pepito, que también le pedí permiso a ella para escribir la historia de la muerte de su papá. Y le mandé el capítulo de la muerte de él. Y ella me escribe por WhatsApp y me dice, acabo de entender mejor a mi papá gracias a este capítulo. Ah. Y eso para mí fue un pago, fue como la mejor crítica que puedo recibir, más que de cualquier crítico literario, en el fondo, de que ella haya podido vivir la pérdida de su papá y entenderlo mejor también a través de poder verlo a través de otros ojos. Porque a veces uno tiene pegada una forma de ver las cosas y cuando lo sacan para atrás y tenéis que verlo desde este narrador omnisciente probablemente, decís, wow, quizás no era tan como yo lo veía, pero ahora lo entiendo mejor su dolor y entiendo mejor por qué tuvo que escapar de ese dolor. Marcos, ahora casi terminando, te queremos mostrar la última sorpresa de la noche. Vamos. Démosle el video. Amor, el don de la palabra es tuyo.
Gracias a Memoria Viva por darme el espacio de participar. Estoy muy orgullosa de ti. Lograste cumplir una promesa con tu abuela y ella sabía que te querrían leer. Yo conocí a Desi al final de su vida y pude abrazarla y emocionarme cada vez que la abracé. Gracias a tu libro he logrado conocerla y nuestros hijos que son pequeños van a lograr conocerla también. Gracias por la historia de mi bisabuela. Te amo. Papá, me encanta tu libro. Te amo. Genial. Ahí me emocionaste más, po. Bueno, ellos dos son una de las razones principales por las que quise escribir el libro también. Justo el otro día hablábamos con la Cami de, nosotros les hacemos como una caja de los recuerdos a los niños, donde vamos dejando, no todos los dibujos que hacen en el GAN, pero algunos, algunas cosas de ellos en particular, y metimos ahí uno para cada uno el libro, porque para mí es muy importante que ellos conozcan el legado de dónde vienen. Probablemente ahora dicen gracias por el libro y qué sé yo, pero no lo van a procesar hasta bastante tiempo después. Entonces me encanta esta posibilidad de poder darle un viaje en el tiempo que está presente ahí siempre. Así que muchísimas gracias por esa entrevista, gracias a los niños, y a la Cami y a mi mamá por el mensaje. Me emociona Te vamos mucho. a mandar todas las entrevistas más largas porque las tuvimos que editar y aquí como que uno las ve. La verdad es que la Cami cuando me mandó la de ella me dijo, mis niños también quisieron hablar. Y me emocioné yo igual que, o sea, ¿qué más uno puede pedir? ¿Qué más? O sea, Y ese es Marcos, gracias. Ese es el legado de la Daisy, 3 generaciones después. Sí, sí. David, Sí. ¿estás ahí con nosotros? Yo, antes de dejarte la palabra, te quiero agradecer, Marcos, el regalo que nos hiciste con tu libro. Porque es un regalo y ojalá que los que no lo han leído lo lean. Ojalá que lo compartan y le den vía a Daisy a través de la lectura y de las conversaciones. Y sigamos teniéndote como escritor porque tienes buena pluma. Gracias. Muy buena pluma. Así que doy gracias a nombre de Memoria Viva a todas las instituciones que nos han apoyado hoy día en la noche, a todos los que nos están escuchando, los que nos van a escuchar después. Y gracias, David. Karen, muchas gracias. En realidad no voy a alargar más esto. También en nombre del Estadio Israelita Maccabi, decirle a la gente que, bueno, que debemos estar todos agradecidos de que estos testimonios personales al final se terminan transformando de alguna manera en la historia de todos, ¿no? Porque muchos no tenemos parientes conocidos directos y esto genera memoria colectiva. Estos son relatos que generan memoria colectiva. Así que, Marcos, muchas gracias. Gracias a la Fundación Memoria Viva también por estar con nosotros hoy en esta transmisión de EIM TV. Gracias, Karen. Y bueno, los dejamos y esperamos poder volver a encontrarnos en otros momentos como estos. Gracias, Marcos. No sé si quieres saludar a la gente. Tenemos en este momento un pico de 60 y pico de personas mirándonos. A ustedes, gracias David, gracias Karen. Gracias de todas maneras a Memoria Viva por mantener viva la memoria, porque en verdad es imposible poder contar la historia sin que haya alguien que se dedique a guardar la historia. Y si no existen fundaciones que la conserven, esa historia se hubiese perdido. Como comenzamos al principio, no hubiese sido absolutamente imposible contar la historia si no hubiésemos tenido estos documentos históricos guardados, estos documentos audiovisuales. Entonces, el testimonio es lo único que tenemos hoy día para poder dar fe de que esto sucedió y para poder intentar de que esto no vuelva a suceder. Esperemos de que todos estos documentos de los sobrevivientes nos sirvan para inspirar más empatía, que yo creo que finalmente la empatía es lo único que nos va a hacer ser mejores. Así que muchas gracias a todos los que están viendo, gracias a todos los que han leído el libro y los que me han escrito, porque la verdad es que me hacen muy feliz saber de que el legado de Daisy se mantiene viva, como decía Karen recién, que está viva a través de las páginas. Así que ahí la tenemos. Muchísimas gracias a todos.
Solo para, Gracias. gracias, Marco. Solo para cerrar, recordar que la Fundación Memoria Viva está haciendo un sorteo para que se puedan ganar un libro. ¿No es cierto, Karen? Si nos Libro cuentas un poquito físico más de y eso para que la digital, gente en pueda... ebook. Excelente, ¿Cómo? excelente. Yo voy a participar porque personalmente no lo leí y ahora tengo muchas ganas de leerlo. En Instagram, busquen, etiquétenos en Instagram, lo comparten y pueden participar. O también nos escriben un mail a contacto@mvia.org y digan, quiero participar. Súper. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora sí cerramos. Que estén muy bien.